Entonces, de esta manera, con la teoría del vector, yo puedo hacer que los ejercicios del entrenamiento de la fuerza en el gimnasio también los puedo clasificar como horizontales o verticales. Esta teoría del vector sugiere que los ejercicios horizontales son más específicos para las habilidades horizontales y los ejercicios verticales son más específicos para el desempeño de habilidades verticales. ¿Estamos? Bien, ahora la pregunta es, ¿qué es horizontal y qué es vertical? Si vemos esta foto, lo que se está utilizando son diferentes modelos de referencia. Este símbolo que está acá, rojo, negro, que estoy marcando con el láser, es el sistema global de referencia, donde el punto de referencia se busca en el centro de la Tierra. Entonces, del piso para arriba es vertical, del piso hacia adelante es horizontal. De ahí estamos todos de acuerdo, no creo que pase a mayores esta problemática. Pero hay otra propuesta. La otra propuesta es que el eje de referencia en realidad sea el propio sujeto y no el sistema global de referencia. Es decir, que la referencia a partir de la cual definimos que la fuerza se está aplicando de manera más horizontal o de manera más vertical, la propuesta es que sea el eje del sujeto y no el marco global de referencia. Esta propuesta, que se hace a partir del eje de referencia local, es decir, del objeto analizado, en este caso el cuerpo humano, es la propuesta de la correspondencia dinámica, allá planteada por la década del 90 o antes por Yuri Vergoyansky. El principio de correspondencia dinámica dice que las fuerzas que actúan o se expresan por el atleta deben considerarse en relación con el sistema de coordenadas local, es decir, fijado por el atleta y no por el marco global. Es decir, la forma en que se aplique la fuerza no va a estar determinada por el eje de la Tierra, sino por la posición del sujeto en función del eje de la Tierra, en función del plano. ¿Se comprende? Es decir, el sujeto va a determinar cómo se aplica fuerza contra el piso y cómo ese ground force reaction, esa fuerza de reacción al piso, cómo me va a hacer esa reacción, cómo me va a devolver esa acción contra el piso. No lo define tanto el marco global, sino lo define la disposición de sujeto en el espacio. Esa es la diferencia del planteo entre la teoría del vector y la teoría de la correspondencia dinámica. Este principio, que acá estamos, esta es la segunda edición del libro de Vergoyansky y Steve. Vergoyansky murió hace poco, es bastante contemporáneo Vergoyansky. Estuvo en Argentina incluso, yo no lo pude ver. Todo movimiento deportivo es específico y está dirigido a una meta. Por lo tanto, la fuerza desarrollada en la ejecución de cada movimiento es también específica y encaminada a un objetivo. No hay que hablar de fuerza en general, sino solo en el contexto de la tarea relevante. Básicamente lo que está diciendo es que la fuerza hay que analizarla en función del contexto. La aplicación de fuerza hay que evaluarla en función del contexto. Y acá cobra más relevancia el sistema local, es decir, cómo el sujeto determina cómo se va a aplicar esa fuerza. Entonces, y acá van a encontrar las primeras referencias a estos conceptos que se dicen ser nuevos, pero en realidad son copias, donde básicamente si te basás en este concepto que decía Vergoyansky, no hay que hablar de fuerza en general, sino solo en el contexto de la tarea relevante. Estos puntos podemos evaluarlos
estos puntos pueden ser evaluados y basándonos en estos puntos, todo ejercicio o método puede ser evaluado según la transferencia que tenga sobre la mejora del rendimiento o la habilidad específica. Cualquier similitud con la definición de entrenamiento funcional o functional training, como le llaman ahora, no son casuales. Sentido común se llama. ¿No? Entonces que no nos vendan un poco de marketing, porque esto ya se habla hace bastante. Entonces la crítica a la teoría del vector, que define a los ejercicios y a las habilidades deportivas como verticales o horizontales, y en función de eso propone entrenarlas, tengamos en cuenta que si nosotros tomamos como referencia el sistema global, es evidente que este sujeto, con la inclinación del tronco, está aplicando fuerza. Este símbolo es la reacción que me devuelve el piso. Está aplicando fuerza predominantemente o tendente al horizontal. Pero esa misma posición, si yo la hago en la disposición del salto, miren cómo el eje local se alinea a la reacción del piso teniendo como referencia el marco global. Bueno, lo mismo ocurre aquí. Si yo, el sistema local, lo oriento en función de la línea de fuerza que quiero aplicar, van a coincidir. Coincide tanto la reacción del piso como la línea del eje de referencia local. Ya hace tiempo estos autores habían demostrado que la dirección de la ground reaction force, es decir, de la fuerza de reacción que me devuelve el piso, está altamente correlacionada, es decir, hay una relación con el ángulo de inclinación del cuerpo. Es decir, que el ángulo de inclinación del cuerpo, el sistema local, me va a determinar hacia dónde finalmente me va a devolver esa fuerza al piso. Es decir, que lo que termina determinando la aplicación de fuerza y cómo esa fuerza me es devuelta hacia la dirección que yo deseo ir, es el eje local, es el sistema del cuerpo que va a determinar esa reacción hacia dónde se dirige. Y no si estoy en un vector vertical o horizontal en función del sistema global. Aparentemente la teoría del vector está pecando de este detalle y ahora lo vamos a ver mucho más claro con ejemplos. Durante la situación del sprint, en la parte inicial el sujeto está con la inclinación más tendiente a los 45 grados. Mientras más inclinado esté, más fuerza contra el piso va a aplicar y va a ser de vuelta en el sentido más horizontal. Es decir, ahí tanto el eje local como el eje vertical, perdón, el eje local junto con el sistema global, podríamos estar diciendo que tiene una relación. Pero acá, cuando el sujeto está en la disposición más vertical durante la fase de velocidad lanzada, también la aplicación de fuerza está tendiendo a coincidir con el eje global. Pero vean cómo la disposición del cuerpo es relevante para que esa fuerza de reacción del piso me devuelva en el sentido que el sujeto tiene la necesidad de aplicar fuerza. Acá se sigue confirmando lo que proponen Kugler y Janssen en cuanto a la inclinación del cuerpo es lo que determina la aplicación de fuerza. En realidad